Los cuentos del farero, ahora veo la luz de Pedro Vicente Greseli. El calor en Recinto Colorado era un animal pesado, denso, que se posaba sobre los campos de cacao y banano, aplastando el aire y la voluntad. La familia de Don Nakener vivía en el corazón de ese sudor, en una casa de madera de Panville tan vieja que sus tablas gemían con cada ráfaga de brisa salobre que subía del río. Era una vida dura, marcada por el sol que agrietaba la piel y el lodo que se pegaba a los zapatos, pero era una vida conocida, con sus ritmos simples y sus penas sencillas. El hijo menor, Felipe, de apenas 12 años, era un muchacho enjuto con la mirada de la tierra, atenta a cada insecto y cada sombra. Su hermana mayor, Isabel, una joven ya con la sangre despierta, observaba el mundo con la misma cautela con la que se preparaba un arroz con menestra. Fue una tarde de esas, cuando el sol se ponía como una fruta podrida sobre el horizonte, que Felipe llegó a la casa con una extraña ofrenda. No era un machete afilado, ni una ristra de plátanos, sino un pedazo de cartón sucio y doblado. Un amigo de la escuela, uno de esos chicos de ciudad que se perdían por los senderos polvorientos, se lo había regalado. Un juego, le había dicho, para hablar con los muertos. La idea no le asustó. En esa tierra, la frontera entre vivos y muertos era tan porosa como el aire húmedo. En una de sus caras, el cartón tenía un abecedario descolorido, los números del 0 al 9, y las palabras sí y no. En el reverso, una caligrafía temblorosa explicaba las reglas: coloca los dedos sobre la plancha. Pregunta. El espíritu moverá tus manos para darte la respuesta. Esa noche, bajo la luz parpadeante de una lámpara de queroseno, Felipe, Isabel y sus dos primos se sentaron en el suelo de tierra apisonada de la sala. El padre, Nicanor, roncaba en su hamaca en el portal, indiferente. La madre, doña Cleotilde, rezaba su rosario en la cocina, ajena a la oscuridad que se congregaba a su alrededor. Los cuatro jóvenes se dispusieron a jugar con la misma mezcla de curiosidad, escepticismo y un miedo infantil que les hacía cosquillas en el estómago. Colocaron sus dedos sobre un pedacito de madera que hacía de plancha. Isabel, la más valiente, se aclaró la garganta y preguntó: ¿hay alguien aquí con nosotros? El silencio que siguió fue más pesado que el calor del día. El grillo que había estado cantando en la esquina de la sala se cayó de pronto. El sonido de los grillos dejó de existir. Luego, la madera bajo sus dedos empezó a temblar, no por los nervios de los muchachos, sino con una vida propia, una vibración lenta y pesada. La plancha se deslizó sobre las letras. I-O-B. No tenía sentido. De nuevo. G-R-A-C-I-A-S. La piel se les erizó a todos. La plancha se movió de nuevo, con más rapidez. P-O-R-L-A-P-U-R-T-A. La respiración se detuvo en sus pechos. A-Q-I-R-A-O-S-C-U-R-O. La plancha se movió de forma decidida y brusca. A-H-O-R-A-V-E-O-L-A-L-U-Z. La plancha se detuvo en la palabra sí. Todos miraron la plancha de madera y luego el cartón, los nervios los abrumaron, se les paralizó el cuerpo por unos momentos. Todos se miraron los unos a los otros, temblaron, y la plancha se desprendió de sus manos. Esa misma noche, a la medianoche, Felipe se despertó con una sensación de opresión. Se sentó en la cama y se frotó los ojos. Creyó ver algo en la sombra que proyectaba el ropero. Algo diminuto, no más de 30 centímetros de alto. Tenía orejas largas, como las de un murciélago, y una nariz aguileña que se curvaba sobre una boca de dientes amarillentos. Sus ojos eran pequeños y furiosos. Cuando Felipe parpadeó, la figura desapareció. La sintió en sus brazos. Un pellizco agudo lo hizo soltar un grito ahogado. No había nadie. Se volvió a acostar y trató de dormir. Minutos después, sintió un golpe seco en la espalda, como un puño diminuto. Se volteó y vio la misma figura pequeña, ahora acompañada por otra.
La primera le miraba con resentimiento, y la segunda con una sonrisa socarrona. Se cubrió con la sábana, temblando. Déjanos comentarios y suscríbanse. Al día siguiente le contó a su hermana Isabel lo que había visto. Ella se rió, nerviosa, pero sus ojos estaban llenos de una inquietud que no podía ocultar. La siguiente noche, Isabel se durmió con un cuchillo de cocina escondido bajo la almohada. Pero no era en la cama de Isabel donde los seres se manifestaban, sino en la de Felipe. Ese día, ya no eran dos, sino tres las criaturas que lo miraban desde la oscuridad, riendo silenciosamente, con un sonido que le hacía vibrar los tímpanos. Parecían jugar con él, pellizcándolo, susurrándole cosas en un lenguaje que no entendía pero que le hacía sentir el frío de los huesos. La presencia de los seres fue creciendo con los días. Primero 5, luego 8, finalmente 13. Se volvieron un coro de ojos pequeños y malignos que lo observaban desde los rincones de la casa. Las voces que susurraban en el dialecto extraño se volvieron un murmullo constante que lo perseguía incluso de día. La pesadilla se había extendido. Isabel empezó a ver también las figuras en el reflejo de la olla de barro. La madre, doña Cleotilde, juraba que el agua del aljibe tenía un sabor a lodo podrido. El padre, don Nakener, se levantaba a medianoche con rasguños en el pecho, sin saber cómo habían llegado allí. Hasta una noche le pareció que lo habían tumbado de la hamaca. La casa se convirtió en una trampa de carne y hueso, donde la luz del sol no parecía entrar y el aire se había vuelto denso y pesado, con el olor de un sótano húmedo. La familia entera vivía en un estado de vigilia constante, con los ojos hundidos y la piel amarillenta. Las risas se volvieron llantos histéricos, y los llantos, una risa sin alegría. No podían diferenciar entre la realidad y la fantasía, y en su delirio se volvieron un coro de almas perdidas en un laberinto de miedo. La familia, desesperada, hizo un intento desesperado por liberarse. Don Nicanor montó a caballo y enfiló hacia el pueblo más cercano, a 3 horas de distancia, para rogarle al cura, el padre Anselmo, que viniera a la casa. El cura, un hombre mayor y de fe robusta, llegó a la mañana siguiente. El sol no había salido del todo, y el padre Anselmo, al bajarse del caballo, sintió una opresión en el pecho, un peso que no le dejaba respirar con normalidad. Los gallos no cantaban, los perros no ladraban. La casa era un sepulcro. El cura, sin pensarlo 2 veces, sacó una botella de vidrio y asperjó agua bendita a la entrada de la casa. El agua parecía secarse en el aire antes de tocar las paredes. Cuando una gota tocó una tabla, la madera se estremeció. Del interior de la casa, provino un chillido ahogado, una risa aguda, como si los seres se burlaran de la osadía del sacerdote. El cura, que jamás se había visto en una situación tan peculiar, fue a cada habitación, a cada rincón de la casa, recitando oraciones y asperjando agua bendita. Pero al parecer, los seres estaban por dentro de la casa. Los seres no se mostraban. El padre Anselmo se sintió impotente, y después de un día de oraciones y rosarios, se fue de la casa, con una mirada de profunda tristeza y derrota. La casa parecía un ser vivo, con sus propias entrañas. Los seres diminutos no salían de ella, la habitaban. Eran parte de sus cimientos, de sus paredes, del polvo en las esquinas. La familia, acorralada, se vio obligada a vivir con sus verdugos. El sonido de los susurros se convirtió en un rumor constante. Los pellizcos se convirtieron en arañazos. Los golpes, en bofetadas. La familia parecía haber perdido el contacto con la realidad. Se la pasaban riendo y llorando por igual, a ratos estaban tranquilos, a ratos se asustaban, el miedo les había consumido el alma, las noches eran una sinfonía de gritos y sollozos. El sol ya no los calentaba, y el agua del río ya no les quitaba la sed. Una noche de luna llena, la familia, acorralada en su propio hogar, ya no pudo más.
Felipe e Isabel, en un intento por escapar de la pesadilla, corrieron hacia el maizal que había en los alrededores, dejando atrás a sus padres y primos, que se habían vuelto un amasijo de nervios, un desorden sin forma, un remolino de terror. Mientras corrían, la luna llena los iluminaba. Se encontraron al final del maizal, justo antes de llegar al potrero. Ahí se detuvieron, y voltearon para ver su casa. Era un espectro iluminado por la luna, una sombra proyectada en el campo, el único foco de luz en medio de la oscuridad. El lugar entero estaba en silencio. Los dos jóvenes se abrazaron. De pronto, un grito ahogado se escuchó desde la casa, una mezcla de dolor, de súplica y de derrota. Era la voz de su madre, doña Cleotilde. A los pocos segundos, un grito de agonía y de terror desgarrador. Era la voz de su padre, Don Akenor. Eran torturados por los seres que ellos habían liberado del encierro. Sus familiares eran torturados por la locura, por el terror. Era una noche de luna llena en que parecía que todos los espíritus de la maldad se habían puesto de acuerdo para torturarles. La familia entera fue desterrada de su propio hogar. Los gritos de la familia se hicieron más agudos, más profundos, más desgarradores. El grito era de dolor, de agonía, de miedo. Los gritos se mezclaban con las risas de la locura. Gritos y risas, un coro de horror que salía de la casa. Era una tortura que nunca terminaba. Felipe e Isabel lloraron, aterrados, incapaces de volver, incapaces de escapar de los gritos. La familia enloqueció, riendo, llorando y gritando. Se los llevaron al manicomio. La casa quedó abandonada, un monumento al terror. Nadie camina por el sendero, nadie se acerca, nadie se atreve a ver la casa de los locos. Se rumorea que la familia murió de locura, que la tortura no los dejó descansar en paz, y que los seres que ellos liberaron siguen esperando, en esa casa, que alguien más abra la puerta. El padre Anselmo regresó a la casa un día, años después, y solo encontró las cenizas de una hamaca, un machete oxidado, y un pedazo de cartón sucio y viejo, con el abecedario descolorido, y una caligrafía temblorosa en el reverso que decía, aquí era oscuro. Ahora veo la luz. Autor, Pedro Vicente.